no, porque Ferrari que tiene que tener un B12 porque Ferrari, no, cállate, cállate. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Está bien. El segundo episodio de RPM Maracay. Que RPM se veo que bueno, esperamos que sea ya que la red social cambió de nombre, lo podemos decir, la tertulia, que esperemos que se vuelva la tertulia habitual de los motores. Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí. Que bueno, han pasado muchas cosas en este, Sí, bueno, enero del mes que ya ha pasado desde la primera entrega y bueno, y particularmente este fin de semana que acaba de pasar. eso es correcto. Uno de los grandes cambios que tenemos, por lo menos, es la inclusión de Omar. Que ya estaba. Sí, estaba, pero se quedó. Sí, desde el primero. Lo que pasa Pasa que se quedó jugando. Sí, se quedó jugando Play, se quedó jugando Gran Turismo. Sí, el ritmo 7. Gran Turismo 7. no contaba, no. Bueno, ni siquiera nosotros mismos contábamos con King of Lift and Raptor. Sí, cierto. Sí. Pero, bueno, ahora sí contamos con la presencia de Omar en la tertulia de hoy. Y bueno, vamos a comenzar bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar porque, bueno, no pudimos grabar durante el tiempo, se atravesó Semana Santa y muchos otros acontecimientos. Y otros sucesos ajenos a nuestras voluntades. Sí, la verdad es que sí. Entonces, bueno, se nos acumularon las cosas y, bueno, por lo menos tenemos algo más extenso de qué hablar. Sí, y podemos, además de Sebring, de Long Beach, que fueron las dos fechas que pasaron de IMSA, y de WEC, que también inició en Imola. Buen fin, gracias a Dios. Siempre tratamos de iniciar con lo internacional, pero este fin de semana que acaba de pasar sucedió algo internacional, pero que también tocó lo nacional, que fue vamos a empezar con este punto porque creo que lo amerita. Ya Venezuela en lo deportivo ya había tenido grandes triunfos este año, pero faltaban las ruedas. Sí. Faltaba también un gran triunfo de Venezuela en el deporte que nos concierne, que son los deportes a motor. Sí, bueno. Primero, unas felicitaciones muy grandes a Formularo, que fue el ganador de la carrera de Portimao en Portugal. Correcto. Sí, que fue la primera fecha del Eurofórmula Open, que es un campeonato europeo de Fórmula. Básicamente son vehículos de Fórmula 3, porque son los mismos chasis de Dallara. Okay. Se puede decir que es una serie, en realidad es una serie spec, es un campeonato del promotor español Jesús Pareja, que es el creador del GT Open, que es un campeonato, inicialmente nació como un campeonato español, que fue cuando el CET, que es el campeonato español de turismo, terminó a finales de los 90. Jesús Pareja, junto con un grupo de antiguos pilotos y de organizadores, impulsó el GT Open y desde el 2001 el Euro Open Fórmula, que es una serie especial que son todos los mismos chasis de Lara y los motores son un motor DOMS TG33, que son todos motores 1600 turboalimentados. Y bueno, es un campeonato de pilotos. Hay no solamente Formularo como representante de Venezuela, también hay pilotos americanos y varios pilotos mexicanos y pilotos chinos, que fue el otro que ganó las mangas, las tres mangas, porque son fines de semana de 3 carreras, y el otro que ganó junto con Formularo fue He Zhenghu, que es un piloto chino. Ok, buenísimo. Bueno, pero esta es la segunda temporada que Formularo está en el Euro Open Fórmula, y bueno. Bueno, yo lo sigo desde su primera temporada, que de hecho yo supe de su existencia o de su carrera deportiva porque me salió una publicidad en Instagram de él buscando patrocinadores. Y bueno, dije, por lo menos si no puedo aportarle algo
como patrocinador, por lo menos voy a seguir su carrera como venezolano y como amante de los deportes de motor. Y fue un triunfo de un piloto venezolano que voy a dejar espacio a la duda, pero creo que no ganaba un piloto venezolano una competencia internacional desde que lo hiciera Raghed Namur en el 2015, que ganó la categoría criollo bracket en el Drag Fest de Curazao, que es la de todas las categorías que se disputan en el Drag Fest de Curazao, que es donde los pilotos nacionales de aceleración tenían esa tradición de ir a competir a Curazao, que era la carrera de aceleración más importante del Caribe. Y bueno, Raghed Namur de aquí de Maracaibo, del Team Zapato Grande, en aquel momento ganó la categoría criollo bracket con casi 100 vehículos participando en eliminatorias. Entonces yo creo que desde ese lejano mayo del 2015 no ganaba un piloto venezolano una competencia internacional. Wow. Y antes de eso, En 4 ruedas, porque hay un piloto venezolano en 2 ruedas que también lo ha hecho muy bien. Ahorita en este momento se me escapa el nombre, pero sé que hay un venezolano participando en el campeonato de minibike. vamos a poner el nombre por aquí. De ese sí, sinceramente te digo que no soy. Sí, pero me refiero a las 4 ruedas. Claro. Bueno, y antes de Namur, creo que no había ganado otro venezolano hasta Pastor Maldonado. No estoy seguro. Pastor Maldonado, el Gran Premio de Barcelona en 2011. En GT, también vino en Europe, en Europe, de GT, el año 2000, lo que fueron los años 2012 y 2013 fueron años muy prolíficos para los pilotos venezolanos en el GT europeo y en el Gran Am y en la American Le Mans también. O sea, Alex Popov, Gaetano Ardaña, Pablo Paladino, fueron pilotos que ganaron internacionalmente en ese periodo. Ok. Bueno, de verdad que me alegra bastante saber que los venezolanos estamos haciendo historia en el mundo del automovilismo. Sería chévere tener a otro piloto venezolano en las altas categorías, tanto en Fórmula 1 de nuevo como en WEC, quizás, posiblemente. Esperemos. O sea, todos lo deseamos, porque ese fue un periodo de estos años que nos estamos refiriendo, 2012, 2011. O sea, tú mencionas la victoria de Pastor Maldonado en Fórmula 1, que fue el hito más importante de ese periodo, pero de esta nueva camada de pilotos, de esta nueva generación de pilotos que está empezando, que esperemos, aunque ahorita es un círculo mucho más reducido que de la cantidad de pilotos venezolanos en el exterior que había en esa época, pero bueno, esperamos que este triunfo de Alessandro Formuralo sea un principio, la verdad, porque el país lo necesita. La verdad es que sí. Ojalá. Y no, me imagino también será que esta fuese una apertura para que venga mucha inversión en cuanto a la infraestructura del automovilismo en Venezuela, que arreglen las pistas que hay acá, que las pongan en condiciones altas para otro tipo de competencia, hagan pistas nuevas, ¿Quién quita que hagan pistas nuevas. Yo tuve una idea en algún momento de ideas locas, fantaseando. Diseñé un circuito de Fórmula 1 callejero aquí en Maracaibo, que sería increíble si se pudiese dar, pero no sé, vamos a esperar, espero que siga dando su fruto. Claro, que ese es otro proyecto que estaba en conversaciones en ese entonces de los años 2012, 2013, y bueno, quedó ahí. Veremos. Bueno, pasamos ahora a la parte internacional. Sí. Seguimos con lo internacional sin venezolanos. Ok. Bueno, habías comentado sobre las carreras de IMSA en Sebring y en Long Beach. Sí, la más importante, bueno, después de las 24 horas de Daytona,
La segunda fecha de INSA, que fue Sebring, que es la carrera de larga duración de mayor antigüedad en Norteamérica. Son 6 horas, ¿no? 6 horas. 12 horas. 12 horas, son 12. Sí, porque que por eso algunos le conocen las 36 horas de Florida, porque son las 24 horas de Daytona más las 12 horas de Sebring. Y también que es una de las pistas, no solamente las pistas de mayor antigüedad, sino también que algunos quizás no lo saben o no lo recuerdan, que el primer trazado norteamericano que albergó un gran premio de Fórmula 1 fue Sebring. ¿En qué año? En el año 1951. Empezando. Sí, empezando. Mucho antes de Watkins Glen y de Long Beach. Wow. Y bueno, volvió a ganar Porsche en IMSA las 12 horas de Sebring. Ya en Long Beach, bueno, al menos uno de los objetivos de Porsche como manufacturera, que ganaron las competencias de larga duración más importantes, que lo logró con Daytona y con Sebring. Y ya ahora en Long Beach, este fin de semana pasado, fue la primera victoria del equipo Acura. Pero Sebring también, cuando Audi dominaba en Le Mans a principios de los 2000 y mediados de los 2000, era una prueba obligada para preparar el vehículo para Le Mans, porque es una pista muy castigadora, Sebring. Muchos de los sectores de la pista, del concreto de la pista, tiene muchos parches. Es una pista, en todos los videos que pueden ver en redes, los autos saltan mucho, tiene muchos desniveles. Es una pista muy castigadora para las suspensiones, para los vehículos, porque mucho de ese concreto sobre el cual todavía corren es el mismo que existía en 1952. Wow. Cuando se hizo la primera edición de las 12 horas de Sebring, cuando era un aeródromo. Todavía en sectores, todavía aterrizan aviones, pero en aquel momento era un aeródromo. Bueno, hablando de aeródromo, la idea que tuve yo para el circuito de Fórmula 1 urbano aquí en Maracaibo pasa o toma como recta principal lo que era la pista de aterrizaje del aeropuerto de Maracaibo en aquel entonces, que estaba en Grano de Oro, que ahorita es parte de la universidad, pero sería increíble tener ahí una recta de kilómetro 1.2, 1.3 kilómetros. Excelente para una recta principal. Pudiera ser. Bueno, lo más cercano que se hizo ahí fueron piques de 1/8 de milla en ese tramo, en un evento que se hacía. Se llegó a realizar años 2004, 2005, 2006, piques y algo más lo cubrió. Y bueno, en ese sector que tú mencionas se llegaban a realizar, no con vehículos de aceleración profesional, pero con vehículos semiprofesionales, y se llegaron a hacer competencias de 1/8 de milla y en esa recta de Grano de Oro. Interesante. No sabía eso. ¿Tú sabías eso? No. Yo lo único que sabía es que recuerdo cuando yo estaba chiquito, cuando vivíamos por Piedrado, que San Benito pasa por esa así, o sea, en la doble vía se ponían a hacer carreras gregas. Sí, se ponían a hacer. Sí, recuerdo varias veces. Y vas a continuó por mucho tiempo. Sí, bastante. Sí, está por bastante tiempo, como hasta entrando en los 2010. Recuerdo yo que se ponía a hacer carreras gregas. Hasta que se mudaron años más allá, que también se popularizó bastante el Maxur, la recta del Maxur también. O sea, algo por supuesto clandestino, muy clandestino, sí. Sí. Pero bueno, vamos a, no sé si decirlo de esta manera, que a pasarnos de una de las marcas, o sea, Sebring era importante para Audi en Le Mans, como preparación para Le Mans, pero una de las marcas más interesadas, de que ha tenido más éxito, pero que no ha participado en Sebring como preparación, es precisamente Ferrari, pero ha logrado el objetivo en Le Mans. Sí, claro que sí. Hablando de eso, hablando de Ferrari y de IMSA, bueno, vamos a cambiar de categoría, que no estamos hablando de Ferrari. Al fin comenzó la temporada de WEC 2026 en Imola, en la casa de Ferrari. Todo iba excelente,
clasificando de primero. Y Ferrari hizo de la suya con la estrategia. Bueno, no sé si decir que Ferrari hizo de la suya con la estrategia porque de verdad me Si llovía, le salía. Sí, pero me parece a mí que quien de verdad tuvo una mejor estrategia que Ferrari fue Toyota. Sí. Además que como es un carro completamente nuevo, creo, Sí, es bueno. es nuevo, entonces a lo mejor fue Toyota lo que dieron con el clavo esta temporada. Habría que ver. Faltan varias carreras todavía. Creo que es mejor que, te repito, que clasificó. El primero fue Ferrari, claro. Pero la estrategia, sobre todo, o sea, porque Imola es una pista extraordinariamente difícil. Muy sobre todo porque es muy estrecha. Una pista antigua de la Fórmula 1 de antaño, donde los carros eran muy chiquitos. Sí. Y en comparación, uno de esos carros de Fórmula 1 con los hypercars actuales es algo completamente diferente, ¿sabes? Hablar de muchos metros de diferencia de ancho y de largo. Entonces, de verdad que incluso es complicado para los Fórmula 1. Para el hypercar debe ser todavía más complicado, más luminoso. Entonces, Sí, hay que forzar los adelantamientos. Tanto para los hypercars como para los que te traes, porque recuerdo estaba viendo la carrera y el M4 GT3 es uno de los carros de carrera más grandes que yo he visto en 24 horas. O sea, le pasó es una lancha. uno de los Aston Martin Valkyrie por al lado y se veía más grande el M4 que el Aston Martin. Sí, o sea, repito, es una lancha. Son un carro muy, muy grande. Sí. Muy voluminoso, muy alto, muy ancho, se ve malo. Y al lado de los hypercars, que los hypercars son carros grandes, ese se ve mucho más grande. Es increíble. O sea, imagínate cuántos carros corren en web actualmente. Son muchos. Con más de 25, ¿no? No sé. Sí puede ser. Bueno, vamos a poner el por aquí, pero ahorita no tenemos esa cifra, vamos a hacer. Estaba debutando un nuevo equipo en los En Hypercar. y tuvo un muy buen debut porque rodaron bastante bien. Sí. Tienen dirigidos por también un antiguo piloto con mucha experiencia en turismo y en GT, con Gabriele Talquini. Entonces tuvieron un muy buen debut. Sí. O sea, Tuvieron mejor debut que Aston Martin el año pasado. sí, definitivamente sí. O sea, si tuvieron sus problemas, como tiene cualquier equipo de debutante que tuvo no fue el carro, tuvieron que meterlo en los boxes para actualizarlo y volverlo a sacar. No sé si lo retiraron, no recuerdo. Creo que no, yo creo que los dos Genesis terminaron en matarlo. Bueno, pero sí, tuvieron un mejor comienzo que Aston Martin el año pasado. Por lo menos Aston Martin lo está haciendo mejor este año. Sí. Gracias a ver. Sí. Vamos a ver qué resulta. Pero bueno, eso quiere decir, o sea, muy bien por Toyota, muy buen carro que hicieron, muy buena estrategia la que hicieron. Sin embargo, Ferrari también lo hizo muy bien, estuvo dándole pelea a Toyota toda la carrera. De hecho, terminaron muy cerca. Pero no recuerdo a quién fue que le dieron una penalización. Le fue a Antonio Fuoco. Sí, creo que sí. Y le quitó perdió mucho espacio, mucha ventaja. Se retrasó, pero luego pudo remontar. Sí, pero terminó de sexto. Salió de tercero y terminó de sexto. O sea, no. Hasta bien. Pifió, pero bueno, no importa. Todavía quedan muchas carreras por delante y Ferrari es un tipo muy sólido ahorita de web. Tanto así que, bueno, el año pasado ganaron el mundial, los dos mundiales de constructores y el de piloto. Increíble, Ganaron casi todas las carreras. casi todas, sí, de ¿cuántas? 6 carreras, 7 carreras, vamos con el fondo fuera. Les ganaron casi todas. Sí, casi todas. O sea, es increíble el trabajo que ha hecho Ferrari. Y luego de los años que estuvo Toyota dominando, bueno, ahora quieren volver a acercarse. Claro. Por cierto, no saben nada de Porsche en web. No va a precisar ahí.
Este año no. No, ya solamente en IMSA. Ya oficializó que iba a quedar solamente en IMSA. Ok, bueno, qué mal. Que hubiese sido espectacular la competencia. Hubiese sido otra historia aquí. Sí, hubiesen ganado Le Mans, pero bueno, Sí, mucha inversión. O sea, mantener, porque eso es también una noticia reciente de Acura, que Acura está interesada en participar en WEC, pero eso les pudiera llegar a costar la participación en IMSA por el costo que representa participar en ambos campeonatos. Claro. O sea, hay que contemplar, están contemplando si sacrifican IMSA por ir a participar WEC. Entonces quizás eso es lo que ha sucedido con Porsche también. O sea, todos los equipos corren para ganar, y a pesar del balance de rendimiento que hace la FIA para igualar a todas las marcas, bueno, no se les dio, esos 3 años consecutivos no se les dio con Ferrari en Le Mans, sino que no pudieron doblegar a Ferrari en Le Mans. Nunca les ha resuelto hacer eso. Nunca ha servido. bueno, vamos a ver qué ocurre. Otra cosa, hablando de Ferrari también, veo que han venido muy fuertes también en Fórmula 1 este año. O sea, tanto así que han presentado muchas mejoras bastante interesantes referente a las nuevas regulaciones de Fórmula 1, que se pintan como los líderes aparte de Mercedes, sobre todo hablando del ADO, creo que se llama. El ADO. ¿El qué? El ADO. Lo de vamos así a ponerlo así como un balance on performance que se va a implementar este año también en la Fórmula 1 en cuanto al desarrollo del motor. Bueno, fíjate, yo no soy eso. Sí, no sé si es a partir de esta carrera, de la de Miami, o en el futuro. Otra vez vamos a probar aquí la información porque no tengo la información a mano. Pero eso es una cosa que llegaron con las reuniones que tuvo la FIA con los equipos. No, eso es algo que estaba implementado en la reglamentación de 2006. Okay. Van a darle digamos así como unos topes de desarrollo de la unidad de potencia a los fabricantes que estén un poco atrasados o que tengan un poco menos que tengan menos performance durante la temporada. Obviamente Mercedes está muy contra porque son los que tienen la unidad de potencia actualmente, pero no me importa. Entonces se dice que Ferrari ya está desarrollando un nuevo motor que viene muchísimo mejor que ya tienen, que ya tienen, es bastante bueno. Tanto así que es el que tiene mejor arrancada por salida en las carreras. De hecho, las 3 carreras que ya han habido, siempre antes de la primera curva se pone un Ferrari de primero. Sí, lo que me parece a mí increíble. Pero bueno, el turbo con el turbo de menor tamaño, Ferrari ha sido el que mejor supo interpretar la nueva tecnología turbo. sí, porque lo habían dicho ya desde el año pasado. Tiene una respuesta más inmediata. Sí, lo habían dicho desde el año pasado que iban a tener muchos problemas en la salida porque no les iba a dar la potencia para arrancar. Decidieron no hacerme caso y entonces decidieron desarrollar el motor topando de 50. Los otros equipos no lo hicieron y se ha visto los resultados de lo que hizo Ferrari, de la advertencia que hizo Ferrari en su momento de que los nuevos motores no iban a tener suficiente potencia en la salida. Que eso es algo que debieron haber escuchado antes, porque creo que ya ha pasado en dos carreras que Verstappen se queda prácticamente parado en la salida y eso es un peligro.
Sí, peligro muy grande. Recuerdo también, después La salvada que le tocó hacer con la polvito, sí, increíble. O sea, hizo increíble los reflejos que tiene ese muchacho, que tuvo ese muchacho en la salida. Tenía un carro al frente, el carrocito, y vio el carro de... creo que era de Liam Lawson, el de Lawson, sí. Estaba parado, no es culpa de Lawson, es culpa de la dirección. Estaba el carro ahí parado y tuvo que maniobrar de una manera insólita para evitar chocar contra Lawson y después evitar chocar contra el muro. O sea, increíble. De hecho, todo después en el Golden Broom estaban asombrados con la agilidad que tuvo Colapinto en la salida. Después de Leo Bucurú de Verstappen, que se quedó parado en la salida, y también lo cogió a Toneri en la última carrera. Y bueno, en la última carrera también hubo un accidente que se pudo haber evitado, pero bueno, él lo volvió a hacer, no él por cuenta propia, no fue su culpa, sino el sistema, el nuevo sistema que se está implementando con la gestión electrónica y bueno, la gestión de potencia eléctrica, que de verdad es un desastre. Es un desastre. Pero ese fue el detonante, porque ese fue un accidente muy fuerte del que sufrió Oliverman y se pudo haber evitado. Sí. Y ese fue el detonante de las reformas que se van a empezar a implementar a partir del Gran Premio de Miami. Son modificaciones que giran en torno a la electrónica, a cómo se almacena la energía y cómo se despliega la energía también. Entonces, de verdad que es lamentable que se haya tenido que llegar hasta este punto para que la Fórmula 1 y la FIA dijeran, sí, nos equivocamos. E incluso la FIA admitió que se equivocó, pero la Fórmula 1 todavía no quiere admitir que se equivocó. Y les va a costar caro. Y no lo quieren admitir, pero ha sido así. Pero ya muchos pilotos han sido muy vocales al respecto, que se le está restando a la esencia. Patricio O'Ward, en comentarios recientes, él dijo que su deseo de llegar a la Fórmula 1 eran porque en las competiciones en el circuito, los Fórmula 1 estaban muy por encima del nivel de cualquier otra categoría. El rendimiento de los vehículos, la velocidad de paso por curvas, que son una de las cosas que la electrónica ha prácticamente eliminado, ha mermado. La velocidad de paso por curva. Y entonces, ya ahora, depender tanto de la electrónica, ya el manejo y el rendimiento de los Fórmula 1, bueno, ya Patricio O'Ward ya él dijo que ya no siente interés en llegar a la Fórmula 1, que el mejor campeonato de monoplazas actualmente a nivel mundial para los de verdad pilotos que quieren manejar y que quieren manejar al límite en la IndyCar, dicho por pilotos de IndyCar. Bueno, pero bueno, ese es otro, pero sí, es lo que se está viendo. O sea, no solamente porque lo digan pilotos de IndyCar, sino la calidad de las competencias de IndyCar. Es más, en comparación con las de Fórmula 1. Seguir muy lejos. Hace pocos días presentaron la cuarta generación de los monoplazas de Fórmula E. Y han llegado a un punto en que son incluso más rápidos que los de Fórmula 2. Todavía no son más rápidos que los de Fórmula 1, pero solo porque no tienen el nivel aerodinámico que tienen Fórmula 1. Sí. En el momento en que lleguen a tener que lleguen a estar tan avanzados aerodinámicamente como un Fórmula 1, si la Fórmula 1 sigue como va, se van a quedar atrás. Y eso no debería pasar. No debería pasar. La Fórmula 1 debería reina de la automovilismo. Puede pasar, no debería. Eso es una cosa, por ejemplo, la temporada pasada, el paso por 130R en Suzuka no es igual. Se nota demasiado que no es igual. Este año van mucho más lentos por el ahorro de energía. Y incluso en Australia, las curvas
no recuerdo qué número de curvas son, que es una a la izquierda y otra a la derecha, ya en el tercer sector. Eh, Antes uno tenía que, bueno, yo no recuerdo nunca cuál es Fórmula 1, no puedo decir que bueno. Antes los pilotos tenían que frenar para poder tomar esa curva. Este año no, este año simplemente tomaron las curvas porque sí, como se dice aquí, fuchola, acelerando al máximo, porque ya para ese punto, después de la curva larga, donde se desplegó toda la energía de la batería, se quedaban sin energía y tuvieron un descenso de velocidad de por lo menos 40-50 km por hora. No puede ser. De hecho, es tanto así que apenas pasamos la tercera carrera, se cancelaron las carreras de Qatar y de Arabia Saudita por obvias razones. Y ya están hablando de un nuevo motor para el siguiente reglamento, y están hablando también de ser posible adelantar el nuevo reglamento de motores en la Fórmula 1. Y se habla mucho de volver a los V8. A los V8, no sé si atmosféricos, no, creo que estaban hablando de V8 turbo. Sí, V8 turbo sin electrificación. Sin electrificación. Y ese deber ser, sí, con combustible Combustible como se les combustible, me recuerdo la palabra que era sustentable, sí. Son los mismos combustibles que están usando este año. Sí. O sea, si ya tienes los combustibles sustentables que no contaminan, que ese era el objetivo, ¿para qué vas a seguir metiendo electrificación en los carros? Deja la parte eléctrica para la Fórmula E, para eso existe. Claro, incluso para una categoría como es del estilo de la Fórmula 1, y a mí me parece que si logran poder utilizar motores sin electrificación, completamente con combustible sustentable, y que tengan la misma cantidad de potencia de rendimiento que tienen, por ejemplo, o que tuvieron la temporada pasada, estaría perfecto. Porque el electrificar, el correr con motor híbrido, me parece que es una cosa que le queda mejor a categorías de resistencia. Sí, es correcto. De hecho, por eso es que Ferrari tiene el carro que tiene ahorita. O sea, una bestia de carro por el buen trabajo que ha hecho en la parte híbrida. Por eso tiene que ver con cómo desarrollaron el motor, que de hecho es el mismo motor o sea, digamos, la base del motor, el bloque del motor es el mismo motor que el del Ferrari 296 GTB. Ahora, ya que estamos hablando del motor de Ferrari, quiero hacerles una pregunta. No sé qué opinan ustedes. Yo hace un tiempito tuve una discusión. Me encanta discutir en Instagram, es así, me pasa a ti. Tuve una discusión con Alki en Instagram porque estaba diciendo que no consideraba que el F80 es digno sucesor de la Ferrari y que no es digno de pertenecer a la línea de los carros insignia de Ferrari. ¿Por qué? Simplemente por no tener un V12. No sé qué opinan ustedes. Bueno, del desarrollo del motor, pero hemos visto que han disminuido mucho la utilización de los V12, pero no creo que eso les reste, porque ahora se le pueden, que eso es cuestión de tecnología y economía, se le pueden extraer la misma potencia con menos cilindros. Claro, ok. Que el asunto, eso es algo que yo siempre he pensado, ¿no? Con el asunto de los hypercar en general. Y sobre el hypercar, no hypercar categoría de web, sino hypercar de carro de calle. Sí. Obviamente que el motor es una de las cosas más importantes de un carro porque es el alma del carro, pero con esa categoría de vehículo a mí me parece que importa más la tecnología y la innovación más que el tamaño del motor. Ok, buen punto. Ahora voy con algo. ¿Qué considero yo? Que decir que el F80
no merece ser de la línea de carros insignia de Ferrari simplemente porque no tiene un V12 es un disparate. ¿Por qué? Esa categoría, esa línea de carros de Ferrari tiene una historia, tiene un porqué, y es que heredan directamente tecnología de carreras a los carros de calle. Y hay un historial de todos los carros que han pertenecido a esa categoría de herencia directa de competición. Y les puedo dar una lista. En realidad la tecnología sí, que tienden a emplear o basarse en la tecnología de la generación de Fórmula 1 actual. Desde la época, la época en que han lanzado el vehículo. No solo de Fórmula 1, todo de todas las categorías de las que esté con En general, sí, en general de una categoría en la que esté involucrada la marca. Por ejemplo, el primero fue el 288 GCO. Es un carro que salió directamente del desarrollo de un carro para correr en el grupo B. No llegó a correr en el grupo B porque cancelaron la victoria. Que así le pasó también al Porsche 959, al Porsche 959, eso corre. Cancelaron la categoría, por lo tanto no pudo llegar a correr. Pero ese carro es una homologación del carro que se había desarrollado para esa categoría. Empezando por ahí. Que por cierto, ese carro tampoco tiene un V2, tiene un V8 Biturbo. Igual que el Ferrari F40. Que F40, a eso voy. El Ferrari F40, que fue el segundo, es un carro que primero y principal, está desarrollado directamente de competición, tanto el motor como la carrocería como el chasis. Es un carro que no tiene absolutamente casi nada por dentro, es pura fibra de carbono y quebra, que es una de las cosas que heredaron de la competencia de su categoría QTC en la Fórmula 1. El chasis y la carrocería hecha con fibra de carbono y quebra. De hecho, es tanto así que para reducir el peso del carro tuvieron que echarle una capa de pintura muy fina y especial para hacerlo lo más ligero posible. Tanto así que en los Ferrari F40 que todavía tienen la pintura original se les puede ver por encimita el entramado de la fibra de carbono. Incluso creo que también en los F40 europeos, no sé si estoy en lo correcto, pero creo que muchos de los ejemplares de los F40 europeos no tienen ventanas normales, sino que tienen ventanas fijas como un carro de carrera, que lo único que se le abre es un espacio para poder dejar entrar algo de aire, pero son ventanas creo que de plexiglas que son fijas, no se pueden bajar, no se pueden quitar. En los europeos. Los que se vendieron en Estados Unidos sí tienen una ventana completa, imagino que por cosas de regulaciones. Sí. Pero, bueno, a todas estas, tanto el 288 como el F40 tienen usan rines Centerlock. No tienen varias tuercas, sino tienen una sola como los de Fórmula 1. Por cierto, dato curioso, eso fue el último carro aprobado por Enzo Ferrari. Después de eso se fue con Chucho. Bueno, seguimos. El siguiente, el Ferrari F50. Volvemos al tema que es un carro que tiene tecnología directamente sacada de Fórmula 1. Como por ejemplo en su motor, que este fue el primero que tuvo un V12. Literalmente sacado de un Fórmula 1. Agarraron el motor de Fórmula 1, lo prepararon para calle y ese es el que le montaron al F50. Y de hecho también el F50 por dentro es uno de los carros más incómodos que pueden existir en la bolita del mundo porque no tiene absolutamente nada. Es literalmente un carro de carrera para manejar en la calle. El siguiente, el Ferrari Enzo, el Enzo Ferrari. También, tanto tecnología de Fórmula 1 con el motor, con la transmisión, que es el primero de esa línea en tener la transmisión de Fórmula 1 Power Shift, que es literalmente la misma transmisión sacada del Fórmula 1 preparada para calle. Lo único que hicieron fue
ponerle una computadora al clutch para que se saque solo al arrancar. Porque de resto es un carro manual, transmisión manual, pero con pedales en el volante. Y fue el primero en tener frenos carbocerámicos sacados también directamente de un carro de Fórmula. Volvemos a la Ferrari, volvemos a mencionar la Ferrari, que literalmente heredó de los carros de Fórmula 1 la tecnología del Gears. Fue el primero en ser híbrido, pero lo único que tiene de híbrido es que le montaron el motor eléctrico con un botoncito en el que tú le puedes dar para denotar el pico. Sí. Que de hecho, Y la aerodinámica activa, que también tenía de eso. creo que de a los que les llaman la Santísima Trinidad del top hiperdeportivo de que esa época son el McLaren P1, el Porsche 918 y la Ferrari. Solamente en la Ferrari y el P1 tienen ese tipo de tecnología. Los tres fueron híbridas. Solamente la Ferrari y el P1 tienen ese tipo de tecnología híbrida, que es como el KEX. Y el P1 creo, no estoy seguro, creo que tiene algo de tecnología de DRS por su delante. Por el alerón, eso es correcto. Eso es correcto. Y bueno, con el F80, de hecho, el F80 creo que es el que más hereda tecnología de competición. Porque tenemos primero el motor, que es literalmente el mismo motor del Ferrari 499P que ganó 3 años consecutivos las 24 horas de Le Mans, y el cual el año pasado se coronó como campeón de constructores y de pilotos. Grande Ferrari. Tener la tecnología híbrida del 499P exactamente igual, teniendo motores eléctricos adelante y uno atrás, que ese sí es más como el de Fórmula 1, que está conectado directamente a la transmisión, y tiene un sistema de recuperación de energía también sacado directamente o heredado del Fórmula 1 de generación anterior, con el MGUK y el MG Watch. Y bueno, aparte de toda la tecnología de aerodinámica que también sacada del Fórmula 1, del RS y todo eso con el alerón. Y todos los, digamos así, los periquitos aerodinámicos que tiene, que fue caro, periquitos. Bueno, entonces, por eso, y parecer el que diga que el F80 no es un digno sucesor de la Ferrari, del Enzo, del F50, está equivocado. Porque obviamente sí cumple con ese requisito de heredar tecnología directamente sacada de carrera. Claro. Sí, no lo desmerece, porque tiene mucho que ver, y así ha sido en las generaciones, en los modelos anteriores, como lo refieres, con la tecnología actual que existe en Fórmula 1 para la época en que cada vehículo es lanzado. Claro. No porque Ferrari que tiene que tener un V12 porque no, cállate. Que los puristas, pero hay que entender ese vínculo que no es de ahorita, ese vínculo que ha existido de la tecnología de la Fórmula 1 con el superauto de la gama. Exacto, de Ferrari. Además, incluso si quieres, si todavía, si a ti te gusta te gusta más que el Ferrari tenga un V12 y te gustaba más la Ferrari porque tiene un V12, para eso existe el SP3 de Daytona, que está sacado literalmente de la base de la Ferrari, pero sin híbrido. Pero de hecho tiene el mismo motor. O sea, allí un carro también espectacular, son hermosos y es increíble. Pero no es de la Gemelin. No es de los Mingling. Y hay líneas de especial de Ferrari. Sí, es más. Está el SP3 de Daytona. Está el SP1 y el SP2. Tiene el mismo motor V12 que tiene el 812 Superfast. Está el 12 Cilindri, que también tiene un V12. Y de hecho Ferrari hace poco patentó un nuevo motor V12 que tiene la misma arquitectura del motor del 296 GTB, que es lo que sería lo que llaman el Hot Dip, que tiene una configuración de bancos de los cilindros no ni a 60 ni a 90 grados, sino a 120 grados, mucho más abierto, y
para poder meter otros componentes en la parte de arriba del motor es hacerlo más compacto. De hecho, eso es una de las cosas por las que Ferrari ha ido también en WEC, por su motor. Entonces, Ferrari no va a dejar de hacer V12, pero no es el motor que debe tener el F80, porque el F80 es el top del 499p. Punto. Cuando se vuelvan a usar V12 en Fórmula 1, si es que llegue, si es que vuelve a pasar, probablemente sea V8, pero va a volver un motor más grande a la línea de hiperdeportivo, superdeportivo de carro, creo que más bien de carro de Universal, de Ferrari. Sí, o podría ser que de aniversario. Sí. No creo, la verdad. Hay muchos que dudan de que esa tecnología regrese a la Fórmula 1, pero lo que todos queremos es que no sean tan dependientes de la electricidad, porque ahí se les resta mucho al piloto. Es que eso es la queja, que ya es algo prácticamente compartida por la mayoría. Creo que vamos a hablar ahora de la parte nacional. Sí, no solo nacional, a un punto que ustedes lo deben seguir más que yo, que fuera una de las, ahora que hablas de polémicas en redes, que fue Cletus McFarlane debutó en Rockingham. Él ya venía compitiendo en las camionetas de NASCAR, o sea que vimos la carrera en Daytona, que lamentablemente él Sí, chocó pero debutó en Rockingham en la carrera de la serie O'Reilly. Se trompeó 4 veces, pero aún así terminó, creo que solamente 4 vueltas por detrás. O sea, no dejó tan mal. en el lugar 33 creo que terminó. No fue un mal debut, es otra cosa. Los vehículos de la serie O'Reilly, comparativamente con las camionetas, tienen similitudes, pero es otra cosa. Y bueno, y fue una oferta de Chance Seaters, que es el equipo principal de NASCAR, recordado por ser el dueño del vehículo número 3 de Dale Earnhardt, que fue la superestrella de NASCAR durante mucho tiempo. Anunció en Rockingham Cletus McFarlane que iba a correr en Talladega. NASCAR no se lo aprobó. Creo que había leído algo de eso, y es porque todavía no tiene, digamos, la experiencia para correr en lo que llaman un superóvalo. Y lo que implica correr en Daytona o en Talladega. ¿Qué ha dicho él? Que él es uno de sus objetivos las veces que ha competido es no arruinarle el día a otro. Okay. Y en Talladega es la pista más grande de NASCAR, 2.6 millas, y es donde se corre más, depende más de la succión del draft. Okay. Y siempre toda la carrera, o la gran mayoría de la carrera, es en pelotón. Entonces, en ese estilo de competencia de correr dentro de pelotones, es mucho más fácil un piloto que esté aprendiendo o que esté incursionando, o que no haya tenido tanta experiencia en ese tipo de carreras en competencia en pelotones. Es muy fácil no solamente arruinarle el día a uno más, sino a muchos más. Muchos más, claro, a todos. O sea, imagina que esté aquí medio de ese grupo y choque a uno por no tener conciencia del espacio que tiene alrededor, estando todo está pegado, y bueno, media parrilla queda afuera. Sí. Que aún a pesar de eso, él ha demostrado, porque todas las cosas que hemos visto de él hacer en redes y hacer en aceleración, que él sabe, sabe lo que hace. Como piloto no es malo, pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Claro, porque no es lo mismo correr en drag que correr de NASCAR, ¿sabes? No tanto eso, no es lo mismo correr por hobby, correr por, o sea, tener un proyecto de un carro. ¿Para qué se llama el carro que tenía el Corvette? Heroic. Es lo mismo. Que es un Corvette C5 sin panel. Sí, o sea, el esqueleto del carro con la jaula, y bueno, ahí te va. No es lo mismo correr
carro como ese que lo armó él para mostrarlo en redes, para jugar, para su locura, así que correr un carro de NASCAR profesional y con DMC. Bueno, o sea, incluso la responsabilidad, el nivel de responsabilidad es distinta. Es muy distinto. No. Empezando por el carro no gente. Sí. Segundo, la gente, o sea, corre con mucha más gente. Un choque así puede ser muy malo por la cantidad de gente que se podría involucrar. Entonces, bueno, sí, la puede. Y algunos dicen que gente piensa que correr en óvalo es fácil. Y no, correr en óvalo implica un cambio de comportamiento del vehículo que puede variar en 3 sectores en una misma curva. Y en competencias de los super óvalos como Talladega se corren en pelotón porque es la naturaleza. Al correr con potencia restringida para compensar y andar al frente hay que correr siempre dentro de un pelotón o en tándem con ayuda de alguien más. O sea, sí, es una técnica más complicada. Sí. Más complicada que requiere más experiencia. Y lo que una técnica que tiene que pulir. Sí, y NASCAR le ha exigido que debe de tener más participaciones en ALCA, que es la 4ª división nacional de NASCAR, y en las camionetas. Okay. Debe seguir puliendo. Y bueno, ya se anunció que va a volver a correr. Richard Childress le va a dar otra oportunidad. Bueno, ya estarán las competencias que ya estaban estipuladas en cantidad. Él participaron con el equipo de Richard Childress. Y va a correr el 30 de mayo en Nashville, que es un óvalo de menos ni medio. Ok. No, me parece de hecho muy correcto la postura de Kritos de decir, no quiero arruinarle la carrera a nadie, no quiero arruinarle el día a nadie. No me dieron un permiso. Está muy bien, perfecto. Yo voy a conseguir más experiencia y del buen vuelo. No hay problema. Y me parece que está bastante para alguien que le faltan los tornillos que le faltan a ese tipo. Me parece que es una conducta bastante sensata. Bueno, y como su filosofía de águila calva, quieres volar más alto, seguir volando más alto. Sí, ¿pasamos a los nacionales? Sí. Bueno, también de lo que ha sucedido en este mes fue entre las muchas cosas que han sucedido en este mes, ya entrando en el ámbito nacional, fue la rueda de prensa que se realizó en la Plaza Alfredo Sadel el 19 de marzo, presentando el Campeonato Venezolano de Automovilismo con un calendario, vamos a decir, del deber ser unificado. Se presentó un calendario preliminar con las 3 categorías que son los Fórmula Ford 1600, la Fórmula Quick, que es con los compactos, y que viene a ser el campeonato principal, que son los Civic, la Easy Civic en su división Pro y la división Novatos. Y bueno, entre lo más importante que se resaltó, aunque se sigue puliendo ese campeonato preliminar que se presentó, pero se mencionó que es lo que todos quieren, una mayor alianza de esta nueva organización de pilotos, que son los que están tomando el control de la monomarca Civic, y que las que la acompañan, los Fórmula y la Fórmula Quick, con las federaciones de karting, para ayudar ayudar en el salto de estos pilotos de karting que ya necesitan crecer e ir a otras categorías para tener un acceso a estas pruebas dentro de, bien sea los Fórmula 1600, como ya se han visto ejemplos de pilotos de karting, como que tú le sigues, Isabela Paladino, que saltó del karting a la Fórmula 1600, y su padre, Pablo Paladino, es uno de los promotores en rescatar los Fórmula 1600. O sea, es una buena manera de incentivar, o sea, crear una alianza más estrecha entre el karting
las federaciones de karting son la Federación Venezolana de Karting y la EasyKart, con el Campeonato Venezolano de Automovilismo, para darle esta oportunidad más estrecha de crecimiento a los pilotos de karting que quieren pasar al automovilismo. Bueno, Sí, y que quita a lo internacional, como en el caso de Alessandro. sí, que eso es lo que todos los pilotos esperan, pero bueno, y que se dé más el apoyo para salir, y que ahora que ver que ya Alessandro Famularo ya ganó una competencia internacional importante, que bueno, que Va a estar mucho más apoyo. sí, esperemos y que esto le permita tener más apoyo a esta nueva camada de pilotos de karting también, cuando pasen al automovilismo. Sí, sí. Y bueno, ya que tenemos a nuestro amiguito Jer aquí enfrente, ¿qué tal si hablamos del Armageddon? Sí, que también que fue como lo mencionamos en la primera entrega, fue la primera fecha de el Armageddon, que es el campeonato nacional, así como se está unificando en varias pistas el campeonato nacional de automovilismo en circuito, ahora en la aceleración, un campeonato genuinamente nacional que abarca varias pistas. Bueno, ya fue la primera fecha en Ciudad Ojeda. Que por cierto, en nuestras redes hay fotos que hizo Alex, que pudo ir, que no pudo ir lamentablemente. Pero él sí pudo ir, hizo unas cuantas fotos que están publicadas en nuestra red y las vamos a poner. Y bueno, pasen por allá y miren las fotos, quedaron increíbles. Para la próxima espero, Van a ser mejores, siempre van a ser mejores. Esperen la próxima fecha que van a ser mejores. sí, esperemos que sí. Sí, ese fue a mí particularmente, bueno, primeramente gracias a Gustavo Touma, a quienes estuvimos acompañando, piloto de Cabimas de la Supercar 990. Y siempre es bueno ser parte de la historia. Ahí la aceleración venezolana siempre se ha presentado como cuarto de milla. Y siempre ha sido, de hecho, la aceleración desde que fue creada, cuarto de milla. Y algunos dicen, hay muchas hipótesis de por qué la longitud de la pista es un cuarto de milla, cuando las carreras en la calle competían en un cuarto de milla. Es una de las hipótesis. Pero hay un documental muy bueno que se llama Wheels of Fire, Ruedas de Fuego, que está en YouTube. Hay una entrevista de Wally Parks, que es el fundador de la NHRA, que él dice que la longitud de un cuarto de milla se debió más que todo que en esas primeras carreras organizadas se hacían en bases aéreas abandonadas. Entonces tenían Un paso muy restringido. y además en esa época no existían frenos de disco todavía. Todos los vehículos eran frenos de tambor. Entonces la cuestión de restringir a que fuese un cuarto de milla era una cuestión, dicho por el mismo Wally Parks, de ser qué tan lejos podías ir antes de tener que detenerte. Ok. Con una frenada limitada. Pero entonces, No, y sobre todo porque en ese entonces los carros eran mucho más pesados. Pero ahora, entonces, eran carros hechos de hierro. De hierro, poca potencia, entre comillas. Hierro, poca potencia y con frenos de tambor. O sea, las tenía difícil. entonces ahora, en la actualidad, se está viendo una nueva modalidad que existe desde la guerra de talleres en Turagua, cuando los primeros eventos de la guerra de talleres en Turagua, año 2018, si no me equivoco, de un octavo de milla, que es la mitad. O sea, ya existen en Norteamérica campeonatos que por elección, no por necesidad, por elección corren un octavo de milla, que es la mitad de la pista y es todo más intenso. Hay carreras que con la mitad llegan a tener más acción, por eso mismo, de que es menos pista, entonces requieren que todo sea más rápido, la entrega de potencia sea más rápida. Pero la cuestión de que por qué se comenzó a realizar un octavo de milla aquí
fue más que todo por los requerimientos de los vehículos, que el octavo de milla actual no es más que la categoría que alberga ahora los vehículos que participaban en 890 y en su momento en 790, que sí lo vimos, sí pudimos ver. Bueno, yo y ese domingo en The Valley Dragway me hizo recordar el récord que sigue vigente de un cuarto de milla que fue logrado por Eligio Safadi en la sexta válida nacional, que ese campeonato nacional 2013 se realizó solo en Ciudad Ojeda. ¿Qué me recordó? Que en esa sexta válida del 2013 se mejoró el récord nacional 2 veces, porque el récord existente creo que era 7 de Eligio Safadi, era 783. Yo vi, no. O sea, mucho tiene que ver la temperatura. Tú que estuviste en la pista sabes el calor que hay, el calor que puede llegar a haber. Es horrible. Y eso para lograr récords no. Porque sabemos, una de las cosas que recuerdo también de los muchos podcasts que hemos visto del extranjero fue que Alan Reinhardt, que era una de las voces de la NHRA, él habló en una edición del calor. Y él dice, del calor y la humedad, un motor a combustión necesita gasolina, combustible y oxígeno. Y bueno, la humedad son gotas de agua Dispersa en el ambiente que el motor no puede quemar. exacto. Entonces, Y el calor dispersa más todavía las partículas de oxígeno en el aire. O sea, entonces no. hay un compromiso, porque un día en la pista puede llegar a volverse muy largo, ¿sí? Esperando que el sol baje, que la temperatura baje. Pero entonces es un compromiso entre cómo el rendimiento, cómo es la hora adecuada, cumplir con el grano estipulado o esperar que las temperaturas, porque también el calor en la pista afecta a la tracción. Entonces, en ese 2013, luego de una llovizna, ya el sol ya se había puesto, esa clase, la que se llamaba la Procon 790, que no había, lamentablemente también la aceleración profesional adolece de registros. Es una de las cosas que tenemos que mejorar aquí en Venezuela. Los registros y las estadísticas, que no se llevan los récords nacionales. No hay un registro de cuáles han sido los récords nacionales a lo largo de la historia. Entonces, lo que permite la documentación que hay es lo que permite las redes. Y en el récord de los récords que yo recuerdo, en el 2006, Alcides Jiménez hizo 8.13 aquí en Maracaibo, creo que fue, si no me falla la memoria, la tercera válida nacional 2006, donde Alcides Jiménez hizo 30 años. wow, ese 8.13 que no pudo ser mejorado hasta que Eligio Safadi, en una reapertura que se hizo de unas refacciones que se le hicieron en la pista de Ciudad Ojeda en el 2012 y se reaperturó en agosto del 2012, Eligio Safadi hizo 7.92. O sea, el récord que existía era 8.13 hasta ese momento. Y en esa reapertura, Eligio Safadi hizo 7.92. Y ese récord lo mejoró un Pontiac Firebird que competía en la Supercom 890 hasta ese momento. Ese récord se mejoró 5 veces en 14 meses. Y el día del récord que está vigente, aún hoy, en el cuarto de milla, ese mismo día, en su primera salida a pista, ya con el ambiente mucho más fresco, ya estaba oscureciendo, lo recuerdo, había llovido, o sea, no llovió, una llovizna. Suficiente para cambiar la temperatura de la pista y de la pista. Hizo 7.79 en la primera salida. Después, ya un poco más entrada la noche, volvió a salir Eligio Safadi y hizo en esa segunda salida a pista
el récord en cuartos de milla que hoy está vigente, que es el 777. 7.77. Ese es el récord que aún existe. ¿Qué pasó? Que luego... Que se considera el juego de la suerte. Ese, creo que es icónico, pero de la máquina tragamonedas, o sea, que te da para el premio en 777. Sí, El jackpot, correcto. entonces, ¿qué sucedió? Luego, esos vehículos de más potencia, de más velocidad, son compromisos de parte y parte. Compromiso de mecánica, compromiso de potencia y compromiso de la pista. Porque tener esa potencia sin poderla transferir o sin tener unas condiciones de pista que permitan aceptar esa cantidad de potencia para lograr esos tiempos, y eso fue lo que comenzó a suceder. Y bueno, ya empezó a ser más complicado poder ver esos tiempos. No solamente ver esos tiempos por las condiciones de pista, sino también la irregularidad. Algunas áreas de frenado que son más irregulares, tienen muchos desniveles, muchos baches. Entonces, una cosa es los paracaídas, pero también con los neumáticos rebotando es difícil detenerse en el área de frenado. Entonces ya ahí esa categoría desapareció. Lo que sucedía en Turagua era que es un circuito corto, y entonces no se podía no tenía una área de frenada suficiente para albergar estos vehículos. Entonces, ¿cuál fue la solución? Hacerlo de octava. La mitad de la pista. Y eso es la que se ha convertido en es la categoría principal nacional. Entonces, en esta primera válida de Armageddon, así como Eligio Safadi en el 2013, en esa sexta válida del 2013, hizo un récord, mejoró el récord 2 veces el mismo día. Fue muy bonito ver en esta primera válida de Armageddon, que el día sábado, Jaiman Halap, que maneja el Camaro, uno de los vehículos nuevos en la categoría, que chasis seteado por JA Canal Racing y la mecánica por Radwan Alfaoni de Camello Racing, hizo en los ensayos del sábado 5.05 en el octavo de milla, que creo que era fue récord hasta el momento. Luego, en las eliminatorias del domingo, la Chevrolet S10 de Oscar Carrassi del oriente del país, uno de los visitantes del oriente del país, hizo en la semifinal, o lo que equivaldría en la semifinal, porque también aquí las rondas eliminatorias de la aceleración en Venezuela se realizan distinto a como se realiza en el país. No es eliminatoria directa, sino hay pools, donde los perdedores pueden agruparse en otro pool y seguir corriendo, y los ganadores se agrupan en otro pool. Entonces, hizo 5.03 en la ronda antes de la final, y hizo que era récord nacional en un octavo de milla. Y luego en la final, esta misma Chevy S10 de Oscar Carrassi hizo 4.98 en el octavo de milla, que es el récord. Entonces siempre es bueno ser parte de la historia. Sí. ¿Cuál decisión? Y entonces fue siempre bueno ser parte de la historia, y además es una manera de tener estos vehículos en pista que son el espectáculo que queremos ver. Es lo que más llama la atención, que son los vehículos de mayor potencia, de mayor espectacularidad, de mayor velocidad. Y hubo para esta fuera de ley, como se denomina la categoría, 4 vehículos en pista. Que recuerdo que por el mayor periodo de la existencia de lo que fue esta Procom 790, lo común era ver en la primera temporada el quórum mínimo para que se pueda desarrollar una eliminatoria, que eran 3 vehículos, y eran los comunes que se veían hasta la última temporada en que esta categoría existió, que fue el 2015, que hubo un cuarto vehículo. Entonces ahora, con muchos que no están en pista, ya
categoría tiene cuatro vehículos activos, con muchos otros que no están en pista, y esperemos que esta categoría siga creciendo, que se siga manteniendo el octavo de milla con más vehículos y que bueno, que podamos tener esa expectativa. Todos queremos que en algún momento se puedan volver a ver tiempos de 7 segundos en un cuarto de milla, pero hasta el momento la mejor alternativa que teníamos para ver estos vehículos, el espectáculo de estos vehículos, que bueno, tienen, si no han ido, tienen que ver, y una prueba de esta potencia es ver el concreto, los pedazos de concreto levantados en la línea de arrancada, pero y es lo que la gente quiere ver. Por lo menos lo que yo recuerdo de cuando yo fui es que a la pista se le echa una especie de Se prepara con lo que le llaman el track bite, que es la mordida sí, que les da la tracción. sí, es una sustancia que es muy pegajosa, tan pegajosa que Eso es otra cosa de te quedas pegado, parado ahí, te quedas pegado. Que eso es otra cosa también que tiene que ver porque la reducción de la longitud de competencia para estas categorías, que no es igual preparar en cuestión de costos un octavo de milla que preparar con la misma calidad de tracción, que es el deber ser, pero implica más costo para este tipo de vehículo un cuarto de milla. Claro. O sea, como decía, ¿sabes? Es una sustancia que hace que se te quede pegado en el piso. Yo recuerdo que pasando por allí de un punto a otro para hacer una foto casi me caigo porque me quedé pegado en el piso. De hecho, hay videos en YouTube, en Instagram, en TikTok, donde hay gente que se queda pegado y quiere caminar y quiere brincar y no puede quedar pegado en el piso. Ahora, imagínate que esos carros tienen tanta potencia que levantan la carretera. Y eso debe ser que es extraordinariamente peligroso estar detrás de un carro de eso cuando lanza un pedazo de carretera. No vaya a ser que te pegue un carreterazo en la frente acá. La verdad, sí, hay que tenerle respeto por estar alrededor. No, incluso es increíble ver la foto. Que yo vi la foto de la camioneta cuando estaba arrancando y hay mucha gente alrededor de la camioneta. O sea, hay gente que o no le tiene miedo, o no le tiene respeto, o bueno. Todos quieren estar cerca de la acción, pero bueno, hay cosas porque es muy poco común. Sí, claro. Son espectáculos muy poco comunes, ¿verdad? Pero al ser un espectáculo poco común de ver, se le debe de rendir el respeto que merece. Eso es para. Por cierto, hay por ahí una lista de los ganadores, ¿correcto? ¿No? Sí, vamos a ver ya para cerrar, vamos a hacer mención de los ganadores de esta primera válida del Armageddon. Aquí los tengo registrados. Otra categoría que se está popularizando mucho y es por cuestión de costos también, que es el reto radial, que son vehículos de calle. Pueden ser vehículos de calle o vehículos con mayor preparación, pero con neumáticos radiales. Ok. Que fue la primera eliminatoria que se realizó el día viernes. Esta fue ganada por Armando Vicuña del estado Zulia con el Ford Mustang. Ok. Tengo una pregunta. Me acaba de surgir la duda. En esta categoría, podría entrar o debería entrar, por ponerte un ejemplo, el Dodge Challenger Demon. Podría. Y también podría entrar en una categoría superior si prepararse, ya que es un carro que se hizo principalmente para poder usarlo en calle, pero poder llevarlo al dragster. Sí, lo que es que también la aceleración en este aspecto ha cambiado, porque antes habían categorías, me refiero a la aceleración aquí en Venezuela, que es lo que le llaman heads up, que es el que pase adelante. Lo que pasa que, como ejemplo, la Super Stock B, que era de las categorías principales, pero
estas categorías del que pase adelante se rigen por o deberían de regirse por un reglamento estricto que implicaría una revisión mecánica, revisión de chasis para que cada uno de estos vehículos cumplieran con lo estipulado en el reglamento. Ok. Implica costo, implica tiempo. Entonces, de unos años para acá, lo que se ha hecho es las categorías por tiempo, como todas las categorías que lo viste, desde los brackets con diferentes índices por tiempo, la 1090, la 990. La única categoría que no se regiría por tiempo son los fuera de ley de 1/8 de milla. Pero entonces, al existir como único condicionante para competir el tiempo estipulado, porque hay muchos C8. Ya pronto, este fin de semana, va a ser la segunda fecha del Armageddon en Turagua. Y hay varios vehículos de calle que están en los 10 segundos, en los 9 segundos, algunos Corvette C8, Evos, entonces Volkswagens también. Entonces ya el único condicionante es que si están dentro de los 9, dentro de los 10, así sea un vehículo de calle, puede competir. Ok. Oye, ahora que Alex dijo de parte de mí, ¿no? Ese grupo, vamos a poner aquí un corto fragmento de Toretto diciendo cuarto y pilla, seguro. Bueno, continuemos con los ganadores. Otra de las categorías que se disputaron del día al sábado fue la All Motor 4 cilindros. Esta fue ganada por Luis Peña en un Chevrolet Corsa del estado Mérida. La siguiente en eliminatoria en correrse fue la Index 14 segundos. Esta fue ganada por un debutante que es preparado por el equipo AMZ de la familia Bustos, que es un Chevrolet Corsa de Alex Hill del estado Zulia. Saludos al equipo AMZ. Y la siguiente en correrse fue la Super Street 1090. Esta fue ganada por uno de los asiduos de mucho tiempo del grupo que viene de Oriente, Jesús Leonet, con el Camaro Hulk del estado Anzoátegui. La Super Bracket, que fue la primera categoría que yo vi correr el día domingo, que era una de las categorías que estaba prevista. Por eso es el compromiso entre cumplir un cronograma o esperar que las condiciones atmosféricas estén favorables. En el cronograma inicial estaba prevista para correrse el día sábado, no se pudo correr el día sábado, se corrió el día domingo, que fue la categoría Super Bracket, que esta categoría viene siendo como una variación de la Heavy Bracket, porque la Heavy Bracket se corría con un index máximo de 1091, de 1091 a 1350. Esta nueva Super Bracket permite como index 1050, o sea, correr desde 1050. Y fue ganada por Daniel Carreño del equipo Charrón de Yarapuy en un Opel Kadett. Luego se corrió la que ya mencionamos, el 8 de milla fuera de ley, que fue ganada por Oscar Carrassi En la 6. que es lo que ostenta el récord nacional en el 8 de milla del estado Anzoátegui. Y se cerró con la Super Gas 990, que fue ganada por Elías Spinelli en el Ford Mustang de Barquisimeto, estado Lara. Y con esto se cerró la primera fecha de la Armageddon. Excelente. Bueno, espero que para la próxima fecha, que sea por estos lados, poder ir los tres. No se va a salvar. Le falta vivir experiencia. Sí, le falta vivir eso. Le falta vivir eso. Sí, de hecho, es algo que debería poder vivir, porque sé que le va a encantar. Sé que le va a encantar, es una experiencia única. Que viva también la insolación y el desfallo también. Si no vivió.
chino, sí. ¿Qué parte? Para ti fue parte de vivirlo y sentirlo. Sí, claro. Sí, claro. Ese fue el bautismo. Sí, total. Es más, me acuerdo, es increíble. Después de que me dio la polidera, la gente del equipo MZ, cada vez que me veían por ahí con la cámara hacer la foto, me preguntaban, ¿cómo te sentís? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo bien? No, pero fue de verdad. Aparte de, a pesar de el casi desmayo, fue una experiencia increíble. O sea, es una experiencia que se tiene que vivir por lo menos una vez. Duele los oídos. Sobre todo si estás tan cerca haciendo fotos. Si quieres hacer la foto así con la que hice la foto que hice al Camaro cuando estaba calentando, duele mucho. No existe ninguna otra modalidad o disciplina deportiva o modalidad de deporte motor que te involucre tanto, porque lo puedes ver, lo puedes oír, lo puedes oler, Sí, y lo puedes sentir, o sea, que involucre tantos sentidos. No existe ninguna experiencia deportiva que te involucre tanto. y lo puedes asegurar también. Recuerdo que estaban haciendo parrilla en una una capota de Corsa. En serio. Sí, era la parte frontal del Corsa, con los fender, guardafango, todo, el parachoques y la capota abierta, y ahí tenía la perrita. Wow. Fue muy divertido. Increíble. Fue muy divertido. No, dice que la comida ahí es asquerosa, no, hay que llevarnos famoso y igualable sanguichito de playa. Sí. Pero no, increíble. De verdad espero que para la próxima podamos ir los tres y poder hacer las fotos correspondientes como se tienen que hacer para publicarlas. Sí. Bueno, yo creo que con esto ya cerramos el episodio de hoy. Fue bueno que te hayas integrado. Buenas palabras. No, de verdad, fue una experiencia chévere. Espero que obviamente seguir haciendo podcast. Y espero también, sobre todo, poder ir pronto a las carreras. un día de carrera. Sí, increíble. Por cierto, vamos a estar poniendo como thumbnail de los videos a partir de ahora imágenes tomadas por Omar en Gran Turismo 7. Como él también es fotógrafo, pero como es muy vago, entonces no sale a hacer fotos en la calle, sino que se pone a jugar y hace las fotos dentro de los juegos que le quedan. Increíble. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Gracias por su atención. Espero que hayan disfrutado la tertulia. Hasta pronto. Hasta luego. Nos vemos.